Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante titulado Aplicaciones pavlovianas. Me presento, mi nombre es Valencia Cernaque Verónica Alexandra, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología. Esta experiencia curricular es psicología experimental. Quien la tiene a cargo es el docente Oleachea Tamayo Javier Arturo. El día de hoy hablaremos sobre las perspectivas de 6 fenómenos a través de la investigación pavloviana. Como primer fenómeno tenemos el temor, el prejuicio, la publicidad, excitación sexual, aversión al sabor y por último el funcionamiento del sistema inmunológico. Bien, empezamos. Como primer fenómeno tenemos el temor. La primera persona que estudió las reacciones emocionales fue John Watson. En su tiempo, él decía que el miedo era producto del razonamiento erróneo y de la reacción instintiva. Por ejemplo, que los seres humanos nacíamos con ese temor innato, ¿no? A temerle a fuego, a las serpientes y a la oscuridad, ¿no? Pero él trabajó junto con sus alumnos este tema, decidieron conocer un poco más y encontraron que hay ciertos objetos que producen ciertas reacciones emocionales, pero no todos. En cambio, si se junta un objeto con otro elemento que produce cierta emoción, podrían llegar a producir ciertas reacciones emocionales. Entonces se habla de que en la actualidad esas reacciones emocionales de amor, odio, temor, repugnancia, son aprendidas y se adquieren a través del condicionamiento clásico. A estas reacciones emocionales, John Watson las llamó respuestas emocionales condicionadas, ¿no? Y empezó, ¿no? Es todo este tema con Watson trabajó con su alumna en 1920, con Rosalie Reiner, a través del experimento con lactantes, ¿no? En este experimento, ellos querían saber si es que las personas mostraban ese temor innato a ciertos objetos, ¿no? Entonces a estos lactantes se les mostraron ratas de laboratorio, conejos, perros, gatos, pero los niños no mostraban ninguna reacción ni de temor, ¿no? No mostraban reacciones de temor, pero ellos encontraron que un ruido fuerte era un estímulo para el llanto y para reacciones de temor, ¿no? Entonces aquí viene este experimento que es muy representativo en la psicología, es el experimento del niño Albert. Albert era un niño de 11 meses de nacido. Este niño empezaron a mostrarle conejos, ratas también de laboratorio, empezaron a mostrarle gatos, perros, pero el niño no mostraba ninguna reacción de miedo. Entonces, a través de al niño le decidieron agregar este ruido fuerte que decían que podía producir el llanto o temor, ¿no? Y detrás de la cabeza del niño empezaron a golpear una barra de acero con un martillo, mientras al niño se le mostraba la rata. Entonces, a través de este experimento se mostró, ¿no? Que el niño había aprendido a temerle a las ratas. Y esto se logró a través del condicionamiento clásico, ¿no? También tenemos a otra de las alumnas de John Watson, quien fue Mary Covert Jones. Esta mujer se preguntaba cómo podía ayudar a estas personas que habían adquirido este temor a través del condicionamiento clásico, cómo podía ayudarlas a superar ese temor, ¿no? Y ella quería revertir los efectos del condicionamiento. A esto se le llama contracondicionamiento. Entonces, a partir del experimento con el pequeño Albert,
se empezaron a preguntar cómo los niños podían desaprender a través del condicionamiento clásico. Ella trabajó con un niño llamado Peter. Este niño era un niño de 3 años de edad y él ya venía con temor a los conejos, ¿no? Entonces, Jones empezó a mostrarle al conejo, al niño, a cierta distancia, pero con la presencia de galletas y leche, ¿no? El niño, mientras comía las galletas y la leche, mostraba cierta distancia al conejo, y cuando cada día ella iba acercando mucho más al conejo, hasta que logró que el niño perdiera ese temor a los conejos. Lo demostró cuando el niño empezó a jugar con el conejo mientras comía sus galletas y su leche, ¿no? Entonces, a partir de este experimento de Mary Covert Jones, hubieron otras formas también de contracondicionamiento. Bien, continuando con la explicación, tenemos el fenómeno número 2, hablamos de prejuicio, ¿no? Hablamos de prejuicio cuando nos viene a la mente la palabra juzgar. Juzgamos de manera premeditada, ya sea a personas, a grupos, resaltamos ciertos puntos negativos que tienen estas personas u objetos, ¿no? Como nos había dicho Watson, el odio es una de las respuestas emocionales condicionales, ¿no? Y que de la misma manera que aprendemos a temerle a las personas, aprendemos a odiarlas. Uno de los experimentos representativos es el de los esposos Arthur y Caroline en 1958. Ellos demostraron que el condicionamiento clásico puede explicar la adquisición de agrados y desagrados hacia grupos étnicos, así no haya tenido un contacto directo, ¿no? Estos esposos presentaron a alumnos de universidad, ¿no? Presentaron dos nacionalidades, presentaron holandés y sueco. A holandés lo relacionaron con palabras positivas, ¿no? Como sagrado, feliz, y a sueco lo relacionaron con palabras negativas, como amargo, feo, ¿no? Entonces, luego de ver estos alumnos habían como aprendido a tener odio a los holandeses sin haberlos conocido, ¿no? De la misma forma también podemos decir que eh, si a los árabes se les relaciona con palabras positivas, con palabras negativas, como por ejemplo sucio, feo, ¿no? Y a esto se le agrega unas imágenes que desfavorecen a estas personas, entonces podemos decir que va a haber cierto odio, vamos a sentir cierto odio hacia los árabes sin haberlos conocido, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, aprendemos a odiar, aprendemos a través del condicionamiento pavloviano, ¿no? Y ciertas investigaciones demuestran que hay una manera de reducir este odio, y es enseñando, ¿no? Enseñando a amar. Bien, continuando con el tercer fenómeno, es la publicidad. Muchas de las agencias de publicidad siempre están preocupadas por las reacciones emocionales que puedan tener las personas hacia los objetos, ¿no? Eh, las agencias de publicidad están pendientes de que los objetos despierten sentimientos de afecto, con base a que las personas siempre están propensas a comprar productos que les agraden, ¿no? Por ejemplo, vemos que a la cerveza, en los comerciales de publicidad, vemos a la cerveza siempre se le asocia con cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo, em, em, momentos buenos, o mujeres
atractivas, ¿no? Que la pasan bien un buen rato, pero no se muestra como los efectos que produce esa cerveza, ¿no? Por ejemplo, el daño fetal o violaciones que puedan ocurrir a las mujeres después de haber consumido, ¿no? Aquí viene un estudio importante de el Nora Stewart y colaboradores que fue en 1987. ¿No? Este experimento lo hicieron con universitarios a los cuales se les mostró diapositivas, ¿no? Con dos productos, ¿no? El caramelo de la marca tal y la gaseosa de la marca tal, ¿no? A estos dos productos se les mostraron, por ejemplo, en el caramelo se le mostraron pues, imágenes, diapositivas con imágenes negativas, por ejemplo, neutras, que no producían ningún sentimiento. En cambio, a la gaseosa se le apareó, ¿no? Con imágenes de estímulos positivos, de cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo una cascada que te da como cierta tranquilidad, ¿no? Y entonces después de ello observaron que había cierta como preferencia a ese producto, no a esa gaseosa. Entonces podemos decir que con este experimento hay cierta función del condicionamiento clásico, pero existen otros experimentos que no han funcionado de la misma manera. Entonces damos también un poco de razón a las agencias de publicidad, ya que están en lo correcto, en, en inducir a la persona a sentirse bien acerca de un producto si lo aparean con un estímulo positivo, ya sea imágenes, música agradable. Entonces, podemos decir que los procedimientos del condicionamiento clásico sirven para poder vender, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos que nuestros productos se vendan, hay que relacionarlos con objetos que despierten emociones positivas, ¿no? Música alegre, imágenes positivas, ¿no? Y si, por ejemplo, hay productos rivales, hay que relacionarlos con objetos que despierten emociones negativas. Bien, continuando con el fenómeno número 4, tenemos la excitación sexual. Como ya hemos visto, el miedo, el amor, el odio pueden ser producidos con el condicionamiento clásico, ¿no? Pero es probable que el condicionamiento clásico no explique completamente el por qué nos sentimos atraídos a una persona o a otra, pero sí puede participar en el tipo de actividades que las personas consideran sexualmente excitantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la práctica sexual del masoquismo, ¿no? El masoquista se siente sexualmente atraído o se siente sexualmente excitado ante esas experiencias dolorosas, ¿no? Aquí podemos relacionarlo con un experimento que realizó Pavlov con un perro a quien le aplicaba choques eléctricos mientras le daba la comida, ¿no? Entonces el perro, ante cierto apareamiento de esos dos estímulos, ya cuando solo se le mostraba cuando solo se le aplicaba el choque eléctrico, el perro inmediatamente salivaba. Entonces podemos decir cómo es que ese perro, ante cierta experiencia dolorosa, se sentía, parece que lo había disfrutado. Entonces a esto lo relacionamos con el masoquista. El masoquista ante ciertas experiencias dolorosas se siente excitado, ¿no? Tenemos también otras prácticas sexuales como son el fetichismo, la persona se siente sexualmente excitado ante un objeto o una parte del cuerpo humano, por ejemplo, el pie. Tenemos el travestismo, la persona se siente excitado al utilizar ropa del sexo opuesto. Tenemos el exhibicionismo, la persona se siente excitada al mostrar sus genitales, y la pedofilia, la persona se siente excitada hacia los niños, hay una excitación sexual hacia los niños.
Podemos decir que todas estas prácticas sexuales pueden trabajarse con la terapia de aversión. Hablamos de la terapia de aversión como un tipo de contracondicionamiento que va a ayudar a que estas prácticas pues se reduzcan y desaparezcan, ¿no? Entonces, la terapia de aversión va a utilizar estímulos nocivos como sustancias eméticas y choques eléctricos. Por ejemplo, hay un caso de un hombre de 22 años que buscó ayuda, ¿no? Porque su esposa lo instó a buscarla, ¿no? Este hombre comentaba de que él había empezado sus prácticas sexuales a la edad de 8 años con el travestismo y la masturbación. Entonces, los terapeutas, al empezar su terapia, ¿no?, de aversión, empezaron mostrándole, primero le tomaron fotos del vestido de mujer, le dieron una sustancia emética. A esto, cuando el hombre empezó a vomitar, ¿no?, se le mostraban unas diapositivas con sus imágenes del vestido de mujer y se le agregó una voz grabada que describía la imagen. Entonces, a partir de esos apareamientos de la voz grabada, de las diapositivas, ¿no?, y él vomitando, no se pudo ver que ya después de cierto tiempo el hombre dejó de un tratamiento, perdón, dejó de mostrar interés por el travestismo. Entonces, después de ciertos días, ya el tratamiento fue positivo, ¿no? Podemos decir que cuando el tratamiento resulta eficaz, los estímulos que alguna vez produjeron excitación sexual ya no lo hacen, pero podría llegar a provocar sentimientos de ansiedad e incomodidad. En este caso, el hombre no presentó eso. Lo que pasó es que ya después de un seguimiento ya no se mostraba evidencia de reaparición de este problema, que era una práctica sexual, el travestismo, ¿no? Entonces, muchas personas han decidido optar por esta terapia porque otros tratamientos no han funcionado, ¿no? Llegamos a la conclusión de que el condicionamiento va a ayudar a comprender cómo se establecen las preferencias sexuales, incluyendo aquellas que se consideran enfermizas, ¿no? Ayuda a entenderlas y también ayuda a cambiarlas. Bien, continuando con el tema, como fenómeno número 5 tenemos la aversión al sabor. Hablamos de que comer es esencial para la vida, pero también puede ser peligroso, ¿no? Aquí tenemos a un autor muy representativo, García y colaboradores. En 1955 realizó un estudio, ¿no? García le tomó cierto interés a este tema, ya que de niño había sufrido una situación, ¿no?, una experiencia personal. Él contaba que a los 10 años probó por primera vez el regaliz. Después de varias horas se enfermó de gripe. Después de recuperarse, él se percató de que no podía tolerar el regaliz, pero por supuesto el dulce no tuvo nada que ver con la enfermedad. Pero García ya lo había asociado, ya había formado cierta aversión condicional al sabor del regaliz, ¿no? Esta experiencia lo llevó a investigar y a realizar un experimento con una rata. Fue aversión al sabor en una rata. A la rata se le dio a escoger dos sabores, de agua endulzada y de agua sin azúcar, ¿no? La rata empezó a consumir el agua endulzada y a esto mientras se le aplicaba una radiación gamma. Entonces la rata después ya le tomó cierta aversión al sabor de esa agua, le agarró cierta repugnancia, ¿no? Luego también tenemos
Otro estudio con Lincoln Brower, aversión al sabor en una urraca. John Locke hablaba de la aversión al sabor en seres humanos en 1690. Decía que las personas tenemos cierta repugnancia, primero después de comer miel sentimos cierta repugnancia al sabor ante, por ejemplo, si ya nada más la mencionaban, ya sentíamos esa repugnancia, ¿no? Alexandra Locke y colaboradores en 1983 decía que muchas personas tenían aversiones condicionales al sabor. La mayor parte pueden localizarse en enfermedades posteriores a la ingestión de un alimento. Ella mencionaba, ¿no? Aquí se relaciona mucho con lo que le pasó a García, ¿no? Por ejemplo, también si en una persona pocas veces no se ha consumido comida mexicana, podría desarrollar una aversión a ella, pero no al menú italiano que tal vez lo consume a diario. No, por ejemplo, en el estudio de García también difiere un poco con el condicionamiento clásico, ya que en su estudio, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se aparearon solo una vez. En cambio, en el condicionamiento clásico implica muchos apareamientos. Otra cosa también es que el intervalo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado fue de varios minutos, ¿no? Mientras que la mayor parte de los estudios del condicionamiento clásico requiere de un intervalo no mayor a varios segundos. Entonces podemos decir que la aversión ha sido útil para tratar ciertos problemas prácticos, también como la mejoría de la dieta de los pacientes con cáncer, la reducción de la depredación de ovejas por parte de los coyotes. Bien, como sexto fenómeno tenemos a la función inmunológica. Como sabemos, nuestro cuerpo hace el esfuerzo por eliminar toxinas, por destruir esos virus y bacterias, entonces hace el esfuerzo por sanar y por mantenernos en buena salud, ¿no? Proteger nuestro sistema inmunológico. Muchos investigadores científicos se han preguntado si las reacciones alérgicas son el resultado del condicionamiento clásico. Aquí tenemos a Russell y sus colaboradores, quienes experimentaron con conejillos de India. A estos conejillos de India se les expuso a la proteína BSA y con el olor del pescado y el azufre, ¿no? Luego de ciertos apareamientos, solo se les experimentó con los olores. Inmediatamente los conejillos de Indias mostraron un alto nivel de histamina en la sangre, es decir, que habían adquirido no una alergia, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los olores se habían vuelto un estímulo condicional que producían una respuesta condicional alérgica. Entonces, una persona que es alérgica a una sustancia puede desarrollar alergias a cosas con frecuencia, a cosas relacionadas con ella, ¿no? Entonces también Russell sugiere que la persona va a ser alérgica a una sustancia, ¿no? Y va a desarrollar alergias con las cosas con frecuencia y con cosas que se asocian a ellas, ¿no? También hablamos de que si el condicionamiento podrá formar parte del armamento de la batalla contra el cáncer. Dana y sus colaboradores en 1990 encontraron que mujeres recibían quimioterapia por cáncer de ovario, mostraron una disminución en su sistema inmunológico cuando regresaron al hospital para recibir su tratamiento. Entonces, aquí podemos ver que el hospital se había convertido en un estímulo condicional. Estaba entonces para la supresión del sistema inmunológico. Entonces, ante dichos descubrimientos, surgió la posibilidad de que también pueda ser que los procedimientos pavlovianos puedan utilizarse para fortalecer el sistema inmunológico.
si es posible aparear un estímulo neutro con una sustancia o procedimiento que acelere el sistema inmunológico, ¿no? Muy bien, a través de esta explicación hemos hablado de 6 fenómenos a partir de la investigación pavloviana. Entonces, llegamos a la conclusión de que el análisis de todos estos fenómenos ilustra que existe un importante condicionamiento que ocurre de manera natural en la vida cotidiana de la gente. Entonces, podemos decir que el condicionamiento está muy presente en varios aspectos, en varias áreas de la vida humana. Muchas gracias.